波と戯れるのもいいものだな。一緒に飲むか？行くよ。
みんなBueno, muchachos. Buah. Ay, Dios mío. Tienen que pasar muchas cosas. Ahorita se tienen que alinear los planetas para que todo suceda como queremos, pero ahí está. La vaina está medio jodida. Si no la pueden pasar, no se estresen. Miren cuántos intentos me tocó hacer. 50 y bueno, menos una. 52, porque son 99. Está jodido. Está bastante jodido. Entonces... Ajá. 42, perdón, de que 52, no. De hecho, en los primeros intentos que estábamos haciendo, casi, no, sí, 52. Casi la pasamos. Casi la pasamos, pero me dejé pegar. Y como ya saben, yo juego full. Por ejemplo, el Urius, si me pegan, adiós daño. ¿Sí? Por ejemplo, el chat, si me pegan, adiós daño. Y fuera de eso, pues el FCD que le tengo de bonos y todo, está súper complicadito dependiendo de lo que tengan. Shunsui está roto si lo saben usar. Hablando sobre todo en cosas como esta, que son varias etapas, varios enemigos que entran y salen. Si lo saben usar, está roto. Si no lo saben usar, puede no estar tan roto. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan en la parte de las extras, sobre todo, yo trato, no siempre, pero trato de que con el tercer SA, que pega durísimo, por cierto, si lo tienen ya con el superior, tumbo al jefe que está en rojo amarillo, y el que viene, que va entrando, lo dejo en rojo amarillo si es posible, o llegando al amarillo, para aprovechar al máximo. Cosa contraria, lanzar un tercer SA solamente para matar un enemigo y no aprovecharlo para el que viene, ¿verdad? Entonces eso es clave. Cabe mencionar que no está al nivel de ciertas unidades que están por ahí, porque él no solamente puede llegar a pegar muy fuerte si lo saben usar, sino que además tiene aura y tiene cositas. Entonces está muy fuerte, pero hay que tener más manos y hay que tener más paciencia y hay que esperar que las cosas salgan como queremos. Pero bueno, ¿qué está haciendo el equipo? Cabe mencionar que aquí traté de llevar, en este caso no fue nanado, porque para qué nanado si ya tenemos aura aquí. Traté de llevar al Shunsui verde, pero nada. Digo, el Shunsui, Yoshiro, perdón. Yoshiro para soportar al Shunsui verde, pero nada que ver. Traté un equipo full Quincy con Giselle naranja y con Lil Toto con el aura. También con Gremi soporteando, nada que ver. Y al final, dándole y dándole, con este fue el que mejor me caminó. Antes que se me olvide, cabe mencionar que este objeto que le puse acá, aquí tenía la medalla, con los dos camina. Estuve en una con la medalla de capitán que estuve a medio segundo de acabarla, pero Gremi como que estaba comiéndose los mocos y no sé qué pasó. Pero bueno, no tiene que ser así la alineación de objetos, pueden hacerlo como quieran. Yo recomiendo así, pero hagan lo que quieran ahí. El Ichigo, simplemente ya saben, esto de aquí, Normal Attack Damage para el equipo y Strong Attack Damage. Este es los libre porque como ya lo tenemos a él de main, si no él iría aquí. Gremi va así. De hecho, este viene siendo el caso ejemplo de lo que dice allá con el Misanga. De repente pueden tratar de poner Misanga en vez del Chapi, pero ya les digo, combina con las dos. Lo que sí es que tienen que alinearse las estrellas. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan en el montón de intentos que hice, muchas veces no pegaba el estado alterado, incluso luego de lanzar 12 SAs, que esa vaina me tenía medio estresado, la verdad.
Pues tiene que ser que peguen los SAs, que no se dejen tocar si juegan como yo. Si me tocan, iba para afuera, ya vieron. O sea, no sirve si me tocan, no camina. Entonces, Gremi no está mal, pero ya es hora de cambiar a este muchacho de slot, la verdad. O sea, nos salvamos porque prácticamente toda la partida tenemos boost. Este señor mete 2 boosts. Este señor mete 2 boosts. Eso está muy bien en esta sinergia con el equipo, pues, porque siempre tenemos boost encima, por así decirlo. Pero este Gremi ya es hora que camine, la verdad. Pero solo el hecho de que le hayamos podido pasar con él hace que sea bueno recomendarlo. Así que ese fue el equipo que yo llevé. Hay otras unidades, no es solo esa. La gente que tiene una Ohana azul full dupeada, yo creo que todavía les camina, no estoy seguro porque no la tengo full dupeada, habría que ver. Giselle sí probé llevar Giselle, pero no me acabó de convencer, la verdad. Basby es otro que es muy bueno, no probé esta vez con él, habría que ver. En los automáticos, los que tienen a Ganryu de repente les queda más fácil. Yo no lo tengo, así que no sé, pero sé que es muy buen soporte, eso sí. Y ya de aquí para adelante, Nanao lo veo como que no, porque Nanao nos va a dar el daño enemigo en estado alterado del Shunsui, pero ya hay aura, entonces pues para llevar Nanao mejor llevan al Shunsui verde, digo al Yoshiro, perdón, este que está aquí, porque para qué, ¿para qué? ¿No? Mejor este que es 40% si no estoy mal. Así que bueno, eso es lo que yo hice, ese es mi equipo. Me comentan, ¿la pasaron? ¿No la pasaron? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Hay mucha gente por ahí que me dice arranca de una vez con activarlo de la ulti, pero yo probé varias cositas ahí y la verdad es que lo que mejor me caminó es hacerlo así como yo lo hice, guardármelo para el final. Así que bueno, eso fue el equipito mío, muchachos. Creo que en la tarde nos vemos porque hay que seguir farmeando. Puedo hacer 200 tickets más de estamina de la Super Coop. Ayer saqué 100 de Summons. Vamos a ver si de repente hay suerte. Vamos a terminar con la multi asegurada. Digo asegurada, la de... No, que respeto, la sexta, quinta. ¿Cómo vamos aquí? Paso 9. ¿Cuántos días le queda esto? Fin de mes le queda. Yo creo que alcanzo a lanzar hasta el 10º. Creo. No estoy seguro, hay que ver. Yo creo que me voy a quedar sin fin de mes y termino lanzando el 10º por ese banner, porque es que la Candice me interesa y lo que sea que venga no voy a tener para más de 2 pasos, creo yo. Así que está difícil que yo lance fin de mes. Eso es todo, muchachos. Se me cuidan, pórtense bien. Nos vemos. Chau, bye. 3人の仇